Bueno, vamos a la idea de la clase de hoy es continuar con lo que tiene y terminar con lo que tiene que ver con principios del derecho del trabajo. Y nos habíamos quedado en la clase pasada, que ahí fue cuando se me terminó el tiempo, con lo que tiene que ver con el principio de indemnidad y de ajenidad del riesgo empresario. Y yo había mencionado, están en el PowerPoint, tres artículos de la... Tres por poner un ejemplo, ¿no? O por poner tres ejemplos de aceptación de este principio, que son los, como ven en pantalla, los artículos 66, 75 y 76 de la ley de contrato de trabajo. Eh, el artículo 66 lo que marca es que la posibilidad empresarial de modificar las condiciones de trabajo que existe en el derecho del trabajo está limitada y uno de los límites es justamente el principio de indemnidad, es decir, el ejercicio de la posibilidad empresarial de modificar condiciones de trabajo, uno de los límites es respetar este principio de indemnidad, esto es, no debe causarle daños ni morales ni económicos al trabajador a propósito del ejercicio de esta facultad empresarial. El artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo hace referencia a la obligación de reintegro de gastos y está íntimamente vinculada con este principio, es decir, recuerden que el principio de indemnidad apunta a que el trabajador debe salir sin daños de la relación laboral y el artículo 76 cuando hay un perjuicio económico, un gasto económico, el artículo 76 de la ley de contrato de trabajo marca la obligación de resarcir esos gastos. Y esto está reafirmado con la última ley de teletrabajo que todavía no está vigente, pero ya está sancionada y por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, pero bueno, tiene un plazo de entrada en vigencia. Esa ley va a empezar a entrar en vigencia luego de que se termine el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, se establece un plazo a partir de allí, es decir, cuando se terminen las restricciones en materia de circulación. Bueno, la ley de teletrabajo de alguna manera tiene algunas normas que están en línea con este principio, porque bueno, todos aquellos que han hecho teletrabajo durante todo este periodo saben que en general, digamos, se han tenido que hacer cargo de una serie de gastos, digamos, ¿no? Eh, Esto es lo que ha ocurrido en la práctica. Entonces, en realidad eso viola el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo y en forma específica lo ha puesto la nueva Ley de Teletrabajo en el sentido que esos mayores gastos o mayores costos que supone el ejercicio del teletrabajo están a cargo del empleador. Eh, Después el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo también es un artículo que va en línea con este principio, porque el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo consagra el deber de seguridad. Es decir, que el lugar de trabajo debe respetar y preservar la integridad psicofísica del trabajador. Entonces, este artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo es otro ejemplo de recepción de este principio de indemnidad. Después hay una serie de dispositivos que no están mencionados acá en la Ley de Contrato de Trabajo que podrían, o sea, entenderse como una suerte de excepción a este principio. Puntualmente no lo es, o, a ver, yo siempre digo que es una excepción al principio y una confirmación al principio al mismo tiempo. Pero bueno, me explico, primero digo cuáles son los supuestos. Y son los supuestos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.
falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Entonces, estos son los dos supuestos, fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. El supuesto de fuerza mayor, bueno, fuerza mayor es un concepto jurídico cuya definición y alcances ustedes no lo van a encontrar en la ley de contrato de trabajo, pero está la definición en el Código Civil y Comercial de la Nación. El concepto de fuerza mayor supone un hecho imprevisible, o sea, un hecho que no se puede prever, o un hecho que se puede prever pero que no se puede resistir, es decir, que no se puede evitar y que obviamente impacta en el cumplimiento de las obligaciones existentes, en este caso las obligaciones que existen en el contrato de trabajo. Y el otro supuesto es la denominada falta o disminución de trabajo. No imputable al empleador, es decir, que el empleador no tiene que tener responsabilidad en la generación de esa falta o disminución de trabajo. Estos dos supuestos, fuerza mayor o falta de trabajo o disminución de trabajo no imputable al empleador, autoriza al empleador a hacer, digamos, a realizar dos acciones. Por un lado, a suspender el contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo implica la liberación del trabajador de prestación de servicios y la contrapartida de no obligación de pago de la remuneración por parte del empleador. Por supuesto, con determinados límites temporales, etcétera, etcétera, pero bueno, esto está previsto en la ley, digamos, en la ley de contrato de trabajo, cuando hay uno de estos supuestos. Y la otra posibilidad empresarial es la de despedir a estos trabajadores cuando ocurren estas causales y con el pago de la indemnización disminuida, es decir, del pago del 50% de la indemnización que le correspondería al trabajador. Claro, así visto, estos supuestos constituyen una excepción a este principio, a estos principios que estamos viendo ahora, porque resulta evidente que el trabajador no tiene, digamos, es una circunstancia que no es atribuible al trabajador, es una circunstancia que se produce y que, bueno, impacta en el salario del trabajador, porque el trabajador puede perder salario o incluso puede perder el empleo con el derecho a cobrar una indemnización disminuida en un 50%, ni más ni menos. Pero la jurisprudencia, cuando ha interpretado la existencia de estas causales, o sea, los jueces, cuando hablo de jurisprudencia me refiero a las decisiones judiciales, han entendido que estas circunstancias deben ser analizadas a la luz de estos principios, es decir, la imposibilidad de cargar en el trabajador con los riesgos propios de la actividad empresarial, toda vez que el trabajador justamente cuando se inserta en una estructura ajena a través de un contrato de trabajo, justamente presta servicios por cuenta ajena, a su fuerza de trabajo, presta servicios por cuenta ajena y por lo tanto el riesgo de esa actividad cae en cabeza de quien la organiza. Por supuesto que si yo hablo de estos supuestos, por supuesto que si yo hablo de estos Perdón, supuestos, sí, ¿puedo hacer una consulta? cómo no. Me quedé en falta de trabajo no imputable al empleador. ¿Eso qué vendría a ser tipo? Mira, la falta, digamos, la falta o disminución de trabajo es justamente, a ver, es justamente cuando se produce, bueno, por alguna circunstancia X, bueno, esa disminución en el trabajo en términos de la actividad empresaria, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, lo que yo digo es lo siguiente, yo creo que sé a dónde quizás entiendo a dónde apunta la pregunta. Es difícil poner un ejemplo porque jurisprudencialmente prácticamente esto no se ha admitido. Pero a ver, lo pongo con un ejemplo, pero si lo voy a poner con un ejemplo concreto. Ahora, haciendo la salvedad que rige en la actualidad, porque digamos, ahora estamos todos en una situación anormal,
rige en la actualidad un decreto del Poder Ejecutivo, un decreto de necesidad de urgencia 329/20, que establece que impide al empresario adoptar estas medidas en la actualidad en razón bueno, de la situación del coronavirus. Pero si no existiera este decreto, digamos, no existiera este decreto, un caso de falta o disminución de trabajo podría ser, entiendo yo, por ejemplo, el supuesto de, no sé, de la actividad gastronómica en la ciudad de Buenos Claro, Aires. Porque es evidente que, por bueno, las circunstancias que todos conocemos, hay, no falta, pero sí una disminución de trabajo. Es decir, la facturación y la actividad de todos estos emprendimientos han caído en forma, digamos, estrepitosa. Entonces, ese podría ser un supuesto, que claramente no es imputable al empleador porque la generación de estas circunstancias es por una causa que es totalmente ajena, digamos, al empleador. Entonces, claro. entonces, si no existiera este decreto, este sería un caso que encuadraría justo digamos, en esta causa. Otro ejemplo, también de la misma actividad, ya que me metí en este tema. Puerto Madero hace, no sé, año y medio atrás. Bueno, ahí en Puerto Madero, el gobierno de la ciudad estableció un emprendimiento, una obra, que es creo que se llama la autopista de la Ribera, no sé bien cómo se llama, digamos, una vía que estaban generando, digamos, por toda la zona que pasaba, por la zona de Puerto Madero, en la cual, bueno, era prácticamente imposible o muy difícil, mientras estaba esta obra, que como toda obra en la Argentina tiene un plazo que después no se cumple, ingresar con el auto era prácticamente imposible. Entonces, ¿qué era lo que había ocurrido con todos los emprendimientos que estaban ahí? Bueno, obviamente la gente o sea, había dejado de ir. No es que no tenían clientes, sí, tenían, pero había disminuido en forma bastante importante como consecuencia de una obra emprendida por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es evidente también que en ese supuesto es un supuesto que es totalmente ajeno a digamos, no es imputable al empleador, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese podría ser otro supuesto. Eh, Ahora, lo que yo digo es, o sea, volviendo al tema del coronavirus y la situación actual, que bueno, reitero este tema, el decreto 329/20, porque a ver, el caso del coronavirus sería un típico caso de fuerza mayor también, porque evidentemente toda esta situación es totalmente imprevisible y si se hubiese podido prever es inevitable, digamos, ¿no? Eso, bueno, con restricciones de circulación, y bueno, todo lo que ustedes ya conocen, que obviamente impacta esto en la actividad económica y por lo tanto en los contratos de trabajo. Pero bueno, Poder Ejecutivo Nacional, evidentemente, tomando en consideración yo creo que este principio también, este principio de tratar de preservar este principio de indemnidad, bueno, lo que ha generado es, por un lado, esta prohibición de despidos y suspensiones y por el otro lado ha implementado todo un sistema de ayuda a las empresas como para poder afrontar esta situación tan compleja, digamos, ¿no? Así que bueno, esto con respecto a estos principios. Bueno, no sé quién fue el que me preguntó, pero no sé si te contesté lo que me Sí, estabas sí, se consultando. entendió acá, Perfecto. Joaquín. Bien. Eh, bueno, vamos a pasar a otro principio, que creo que era el de primacía de la realidad, que lo tengo en el orden en el PowerPoint. Efectivamente, principio de primacía de la realidad. Principio de primacía de la realidad es un principio muy importante en el derecho del trabajo, porque lo que hace es o implica hacer prevalecer la realidad material sobre la realidad formal. Eh, la realidad formal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a toda la realidad documental, porque a ver, eh, que se expresa en distintos instrumentos. Hay recibo de sueldo, hay, no sé, hay un libro que tienen que llevar los empleadores, que es el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eh,
Podría ser una persona que esté facturando y que esté inscrita como monotributista y facture. Entonces hay una realidad formal que implica que esa persona es un monotributista autónomo que presta servicios en forma autónoma, no dependiente. Bueno, todas estas cuestiones constituyen la realidad formal. Pero después está la realidad material, es decir, lo que realmente ha ocurrido, lo que es la realidad material de los hechos, que puede ajustarse o no a la realidad formal. Porque puede ser una persona que figure como un prestador de servicios autónomos, este, que emita facturas, es decir, que toda la parte formal dé cuenta de una relación de carácter autónoma, pero después resulta que en la realidad, pero eso no se ajusta a la realidad material, porque la realidad material da cuenta de que ese prestador de servicios presta servicios no en forma autónoma, sino en forma dependiente. Entonces, frente a esa discordancia, el derecho del trabajo lo que hace o lo que pretende es hacer prevalecer esa realidad material por sobre la realidad formal. Quizás alguno de ustedes decida, cuando ejerzan la profesión, dedicarse o dedicar parte de su actividad a lo que es la actividad pericial. Yo no sé si ustedes saben, supongo que sí, que los contadores pueden inscribirse en la justicia para actuar como peritos. Y hay lo que se llaman distintos fueros porque, digamos, la justicia está dividida según la materia en lo que se llaman distintos fueros. Está el fuero comercial, el fuero que trata las cuestiones comerciales, el fuero civil y está también el fuero laboral, entre otros, ¿no? El fuero penal, etcétera, etcétera. Bueno, el fuero, obviamente en el fuero laboral es donde tramitan todas las cuestiones y todos los conflictos de carácter entre trabajadores y empleadores. Y normalmente cuando hay un reclamo de un despido, de una diferencia salarial, normalmente se pide, y es de práctica pedir, una pericia contable que se sortea el perito contador que va a intervenir dentro de aquellos profesionales, contadores públicos que se han inscrito para poder actuar como tales. Bueno, el perito contador, es decir, la tarea que ustedes van a realizar si se escriben y realizan esta tarea, va a dar cuenta de lo que es la realidad obviamente formal. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a tener que informar es cuál es la fecha de ingreso de si está registrado o no el trabajador, el que hace el juicio, si está registrado cuál es la fecha de ingreso, cuál es la fecha de egreso, cuáles han sido los salarios, en fin, van a dar una serie de informes que ustedes van a adquirir, o sea, van a informar al juez mediante el examen de los libros y la documentación que tenga esa empresa. Entonces, esa información es la realidad formal, pero puede ocurrir que esa realidad formal que ustedes informen correctamente no se ajuste a la realidad material, porque resulta que ese trabajador estaba registrado como media jornada, pero en la realidad ese trabajador, supónganse, trabajaba por jornada completa. Entonces, ustedes como perito van a informar, mire, fulano de tal figura registrado como media jornada, pero después, mediante testigos, se prueba que en realidad ese trabajador trabajaba durante jornada completa. Entonces, lo que da cuenta este principio es que la realidad material debe prevalecer a la hora de resolver ese conflicto sobre la realidad formal. Y esto, digamos, esto es muy importante en la órbita del derecho del trabajo porque ese desajuste, como todos ustedes advertirán, se da bastante, es bastante frecuente que ocurra esto, ¿no? Es decir, lo que figura en los libros es una cosa y lo que ocurre en la realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, digamos, este principio es un principio que tiene una gran implicancia desde lo práctico, justamente en atención a esta desajuste, por decirlo de alguna manera, entre ambos planos de lo que son las realidades. Bueno, acá
En el PowerPoint tenemos algunos ejemplos, que son los artículos 21, algunos, no agota todos los supuestos, que son los artículos 21 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo es el que define contrato de trabajo y justamente lo que dice, bueno, mire, cualquiera sea la forma o denominación que ustedes le den a esa relación jurídica, si hay servicios prestados en relación de dependencia a cambio del pago de una remuneración, hay contrato de trabajo. Entonces es un claro ejemplo de aplicación de este principio en la expresión de esa definición. Por eso cuando, quizás yo esto no lo terminé de decir cuando hablamos del concepto de dependencia, pero cuando hablamos y diferencia entre trabajo autónomo y trabajo dependiente, que eso no es una definición que hacen las partes de la relación, sino que eso en definitiva se ajusta a lo que es debe ajustarse a lo que es la realidad, y que el hecho de que, de que ese supuesto trabajador emita facturas, esté inscrito como monotributista, no implica que ese trabajo sea autónomo. Bueno, y justamente en función de este principio. ¿Por qué? Porque para que ese trabajo verdaderamente sea considerado como un trabajo autónomo y no dependiente, eh, por más que el aspecto formal puede indicar que es un contrato autónomo y no dependiente, lo que hay que ver es cómo se prestan los servicios en definitiva, ¿no? Y bueno, esta es la recepción de este principio en el artículo 21, que define el contrato de trabajo, y el artículo 23, por ejemplo, lo que hace es generar una presunción de existencia de contrato de trabajo si hay prestación de servicios. Bueno, aún cuando medien, dice el artículo 23, figuras contractuales no laborales, entonces una vez más genera o impacta el principio de primacía de la realidad. Bueno, después tenemos, bueno, un principio muy importante en la órbita laboral es el principio de no discriminación. En rigor no es un principio propio del derecho del trabajo, ¿no? Porque en general nosotros dijimos que los principios del derecho del trabajo y la existencia de estos principios son los que marcan el carácter autónomo del derecho del trabajo con respecto a otras ramas del derecho. Y en ese sentido, la no discriminación no caracteriza al derecho del trabajo, porque el principio de no discriminación es una regla general del derecho, o sea, rige en toda la rama del derecho, no es que el principio de no discriminación rige en la órbita laboral. Pero bueno, como este principio tiene un gran impacto en la órbita de las relaciones laborales, porque justamente es uno de los ámbitos donde probablemente conductas discriminatorias puedan ser desplegadas, es por eso que en general los autores incluyen este principio dentro de los principios del derecho del trabajo. Bueno, y obviamente ahí en el PowerPoint vemos normas en las cuales están consagrados este principio de no discriminación, obviamente en la Constitución, obviamente en tratados internacionales de derechos humanos. Después hay una ley que es la ley antidiscriminatoria, la ley 23.592, que se aplica en la órbita del derecho del trabajo también. Y dentro de la ley de contrato de trabajo podemos destacar los artículos 17 y 81 de la ley de contrato de trabajo, donde establece la obligación empresarial de dar trato igualitario a todos los trabajadores, obviamente en igualdad, en la medida que estén en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, este tema da para muchísimo. Hay impacta también las cuestiones de género en la actualidad, ¿no? Toda esta problemática, también sobre el tema de la, digamos, de la realidad laboral, ¿no es cierto? Bueno, esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Genera también una cuestión bastante importante
lo que tiene que ver con el tema de los denominados despidos discriminatorios, es decir, cuando el despido obedezca, no sé, a razón de sexo, raza, religión, idea política, etcétera. Eh, bueno, ¿qué pasa cuando un trabajador se lo despide por esta causal? Eh, y la pregunta viene a cuento de que nosotros esto lo vamos a ver, que el despido del trabajador en un contrato de trabajo, básicamente tenemos tres divisiones, es decir, eh, que es el despido cuando obedezca a un incumplimiento grave del trabajador, entonces en ese caso el despido va a estar justificado y el empleador no va a tener que pagar nada en ese caso, insisto, un incumplimiento grave por parte del trabajador. Después hay supuestos de despidos que están habilitados por la ley, por ejemplo, los casos que mencionamos hace un ratito, el despido por fuerza mayor o falta de trabajo, donde dice, bueno, está habilitado el trabajador, el empleador a despedir con el pago de una media indemnización. O sea, hay una causa expresada en la ley, que es esta. Y después están los despidos que nosotros vamos a denominar como despidos sin causa, es decir, no obedecen al, a un incumplimiento del trabajador, un incumplimiento grave del trabajador, no tiene una causa legal en la ley de contrato de trabajo, por lo tanto estamos en presencia de un despido sin causa, y ese despido sin causa genera eh, la obligación de indemnizar a ese trabajador, pero obviamente en ese contexto el trabajador pierde su contrato de trabajo, es decir, se produce la pérdida del contrato de trabajo, se produce la extinción del contrato de trabajo, pero como contrapartida el trabajador tiene derecho a una indemnización. Por más que se lo denomine como despido sin causa, es un despido que obviamente obedece a algún tipo de causa. Si estamos en presencia, no sé, un trabajador que se lo despide, no sé, por estar por una razón, no sé, por una cuestión de orientación sexual, supónganse. Eh, Está claro que eso es un despido sin causa, porque no hay un incumplimiento grave del empleador y eso no está previsto legalmente. Pero existe el planteamiento, y esto ha llegado incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si este despido, si se prueba que este despido obedece a una causal discriminatoria, si ese trabajador tendría derecho a algo más que cobrar una indemnización y quedarse sin el trabajo, o si tiene el derecho a la reinstalación. Bueno, eso nosotros lo vamos a ver cuando veamos la parte del despido, pero hay toda una línea que incluso ha sido recepcionada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido que el despido, cuando es discriminatorio, ese trabajador tiene derecho a la reinstalación, por ejemplo, ¿no? Después, en cuestiones de género, también vamos a ver casos muy importantes por ejemplo, hay un caso que se llamó el caso Fredo, que a través de una acción de amparo, bueno, se condenó a esta cadena, conocida cadena de helados que funciona claramente en la órbita de la ciudad de Buenos Aires, a que contratara en un porcentaje determinado trabajadoras mujeres porque, bueno, la realidad es que no contrataba por razones de género, contrataba únicamente en función de razones de género solamente trabajadores varones. Entonces, bueno, hay un caso paradigmático con respecto a ese tema que nosotros lo vamos a ver cuando veamos todo lo que es la regulación y la problemática de género en el contrato de trabajo. Bueno, sobre esto, digamos, tenemos parva de cosas para decir. Les recomiendo que lean los artículos 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde hay una recepción específica de este principio. Y, bueno, estos casos, hay algunos casos de la Corte, bueno, esto están mencionados acá. El caso que tiene que ver con, de los casos que ustedes tienen acá, el caso que tiene que ver con el derecho a la reinstalación del trabajador es Álvarez Maximiliano contra Cencosud. Es un fallo de la Corte
donde eran trabajadores que habían sido despedidos por razones gremiales, trabajadores que habían querido constituir un sindicato de trabajadores jerárquicos en la órbita, con impacto en la actividad comercio, y la empresa, al tomar conocimiento, decidió despedirlos. Había quedado acreditado en el caso que la causal por la cual fueron despedidos fueron justamente por el haber formado este sindicato, y el caso llega a la Corte para ver si tenían derecho o no a la reinstalación, y la Corte, por una mayoría muy estricta, porque se resolvió 4-3, eran 7 los miembros de la Corte, estableció esta posibilidad, ¿no? Un fallo muy discutido, donde hay, bueno, varias cuestiones en juego, pero bueno, se resolvió de esa manera. Bueno, después otros principios que van a encontrar en los libros, los menciono rápidamente: facilitación de la prueba en el proceso, por ejemplo. Este es un principio donde, en virtud del cual el legislador le facilita la prueba al trabajador mediante la creación de presunciones. Es decir, nosotros dijimos que el principio general en derecho es que quien alega un hecho debe probarlo, pero después la ley genera algunas lo que se llaman presunciones, que son cuando se dan determinados supuestos, se produce lo que nosotros denominamos en derecho la inversión de la carga de la prueba, es decir, que desplaza la obligación de probar en la contraparte. Lo voy a poner esto con un ejemplo. El empleador tiene la obligación de llevar libros, específicamente un libro que es el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Un libro que, si el día de mañana ustedes ejercen como peritos, por ejemplo, van a tener que examinar. La no exhibición de este libro, o la falta de cumplimiento de llevar este libro, que se debe llevar siguiendo ciertas condiciones, genera una presunción a favor del trabajador. ¿Presunción en qué implica? Que se presume, se entiende cierto lo que dijo el trabajador, salvo que se produzca prueba en contrario. Entonces, supónganse, el trabajador dijo y expresó que estaba... O sea, hay una discusión con respecto a lo que se llama la fecha de ingreso. Porque el trabajador dice que empezó a trabajar en una fecha, pero en los recibos de sueldo, supónganse, figura que empezó a trabajar en una fecha posterior. Algo que ocurre muchas veces en la práctica. El trabajador empieza en negro y después es blanqueado. En ese juicio el perito contador va a ir a examinar los libros, mediante un orden judicial obviamente, y supónganse que el empleador no lleva el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato del Trabajo. Bueno, el perito va a informar eso al juez, le va a decir: mire, señor juez, yo quise examinar el libro del artículo 52 y el empleador no me lo exhibió, o dice que no me lo quiere exhibir. Y entonces opera la presunción. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que lo que dice el trabajador era cierto con respecto a su fecha, a que hay una falsedad en la fecha de ingreso, porque ese dato, el dato de la fecha de ingreso, debería estar contenido en el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, en fin, hay una serie de dispositivos en la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, recién mencionamos uno. Si hay prestación de servicios, se presume que existe contrato de trabajo. Principio de buena fe, nosotros lo vamos a ver cuando veamos el tema de derechos y obligaciones, y el principio de razonabilidad implica, por ejemplo, evitar conductas caprichosas y arbitrarias de las partes. Bueno, básicamente lo que tiene que ver con el tema principios, esto da para mucho, pero bueno, por de pronto, para tener una idea genérica con respecto a este tema, me parece que, por lo menos de mi parte, es suficiente. Les pregunto si tienen alguna duda específicamente con respecto a este tema, y si no la tienen, pasaríamos a ver el próximo tema, que tiene que ver con el tema fuentes del derecho del trabajo. Pero bueno,
Les traslado la pregunta si hay alguna duda con respecto a este tema de principios y si no, pasaríamos al tema fuentes del derecho del trabajo. Bueno, no hay. Bueno, por un tema de orden, yo voy a cortar acá el video, cosa de que ustedes tengan los videos por temas, digamos. Entonces yo voy a cortar la grabación ahora y la voy a reanudar para que el tema principios y fuentes queden en videos separados y poder facilitarles a ustedes eh, digamos, la visión de todo este material audiovisual. Así que bueno, hacemos